La discusión sobre la inmigración y sus efectos en la economía a menudo es secuestrada por la retórica nacionalista y la evidencia engañosa. Es común escuchar cosas como los inmigrantes están robando empleos estadounidenses o la relajación de las políticas de inmigración ejercerá presión sobre nuestros recursos y economía nacionales. Pero en 2020, los inmigrantes fueron el 17% de la fuerza laboral civil de los Estados Unidos y contribuyeron con miles de millones de dólares a la economía de los Estados Unidos. Y según investigaciones, los trabajadores inmigrantes tienen poco o ningún impacto negativo en los salarios o las oportunidades de empleos de los trabajadores nativos de los Estados Unidos. Con el aumento reciente de la demanda de trabajadores por parte de las empresas y el menor interés de los estadounidenses por ocupar estos puestos, los empleadores ahora buscan inmigrantes para ayudar a cubrir los millones de puestos vacantes en los Estados Unidos. Hola, soy Andrés Mejer, abogado de inmigración y un inmigrante en los Estados Unidos. Y en el video de hoy hablaremos sobre inmigrantes en la fuerza de trabajo, visas H-2B, los millones de puestos vacantes por la pandemia y el aumento de la demanda de trabajadores extranjeros no calificados. En la segunda parte del video hablaremos sobre la detención de inmigrantes y cómo ciertos procesos de ICE en estos centros de detención dificultan que los inmigrantes se comuniquen con abogados y tengan el debido proceso. Si ha comenzado su proceso de inmigración o está pensando en hacerlo, siga viendo el video hasta el final para conocer la demanda y las oportunidades para los trabajadores inmigrantes en los Estados Unidos, así como las políticas de detención de inmigrantes. Y si encuentra útil el video, considera suscribirse al canal y ver nuestros otros videos. Vayamos al tema de hoy. A menudo, la gente tiene trabajos disponibles en los Estados Unidos y como tal, incluso las personas que viven en el país tienen dificultades para encontrar empleo o puestos de trabajo vacantes. Esto es parcialmente cierto en el contexto de los últimos tiempos porque la fuerza laboral sufrió un golpe significativo durante la pandemia cuando muchas personas se quedaron sin trabajo. Casi 2 años después, la economía aún no se ha recuperado por completo. La situación es mejor y según la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, la tasa de desempleo en octubre de este año era solo el 4.6%. Hay millones de vacantes en el mercado. Según algunas estimaciones, hay aproximadamente 3 millones de puestos de trabajo abiertos en los Estados Unidos, lo que indica más oportunidades para quienes buscan trabajar. Pero este es solo un lado de la imagen. Las tasas de desempleo solo consideran a las personas que están disponibles para trabajar y que buscan trabajo activamente. No considera a las personas que eligen no participar en la fuerza laboral y no están buscando trabajo activamente, una población que ha crecido desde el inicio de la pandemia. La tasa de participación en la fuerza laboral se ha estancado en 61.5% desde junio de 2020. Esto es menos de la mitad de su nivel antes de la pandemia. Y con la menor tasa de participación en la fuerza laboral de los Estados Unidos, en comparación con el comienzo de la pandemia, está surgiendo rápidamente una falta de trabajadores. Esto significa que los millones de trabajos disponibles son oportunidades que los estadounidenses eligen no aprovechar, dejando estos puestos vacantes y las empresas en problemas. De hecho, sería justo decir que existe un problema de escasez de mano de obra en los Estados Unidos,
donde la demanda de trabajadores es mayor que la cantidad de personas dispuestas a trabajar. ¿Cómo pasó esto? Por un lado, muchas mujeres, especialmente aquellas que son los principales cuidadores de niños pequeños o familiares ancianos, han optado por no regresar al trabajo. De hecho, mientras que la tasa de participación laboral de los hombres aumentó al 70% en septiembre de 2021, según la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, la tasa de participación de las mujeres cayó a 57.1%, un número significativo de personas de otro grupo, el de las personas mayores y más adineradas que se acercan a su edad de jubilación, también han optado por la jubilación anticipada debido al COVID. Algunos empleados tampoco han optado por regresar a sus trabajos previos a la pandemia. Las industrias de la construcción, la hotelería y los servicios alimentarios han sido sufrido de algunas de las mayores cifras de puestos vacantes tras la pandemia. Ha habido un aumento de 77% de las ofertas de trabajos en ambas industrias desde julio de 2019 hasta julio de 2021. Otros sectores con las tasas más altas de puestos vacantes incluyen el transporte y la hospitalidad, y estos también son sectores en los que los inmigrantes representan una proporción significativa de los trabajadores, alrededor del 25% para la industria del transporte y el 20% para la industria de la hospitalidad. Cualquiera que sea la razón detrás de la poca participación laboral, ahora estamos viendo una fuerte falta de trabajadores, lo que puede afectar el crecimiento económico general e incluso puede conducir a una mayor inflación. Entonces, ¿cómo influye la inmigración en esto? Desde el comienzo de la pandemia, la inmigración legal a los Estados Unidos se ha desacelerado y ha sufrido un enorme retraso. Estados Unidos nuevamente reciben alrededor de 1 millón de inmigrantes cada año, pero en 2020 ese número se redujo a aproximadamente 263,000. Estados Unidos solo entregó alrededor de 4 millones de visas en el año fiscal 2020. Y para cuando el año fiscal 2021 terminó, a fines de septiembre, se estimó que 200,000 de las 675,000 visas disponibles habían expirado, o casi un tercio. Según el Departamento de Estado, USCIS no entregó casi 80,000 visas de empleo, que ahora se han perdido. Es decir, 80,000 puestos de trabajo que ahora quedarán sin cubrir. Y esto solo se refiere a trabajadores calificados con visa H-1B. Para comprender verdaderamente el impacto de este, debemos hablar sobre la visa H-2B. Entonces, ¿qué es la visa H-2B? Bueno, así como la visa H-1B es para trabajadores extranjeros en puestos especializados, nuevamente alguien que tiene un degrado en la universidad o una maestría. La visa H-2B es para trabajadores extranjeros que son contratados temporalmente para realizar trabajos o servicios no agrícolas en el país. En otras palabras, son con menos educación o experiencia. Estos trabajadores a menudo constituyen una parte significativa de la fuerza laboral en industrias como la construcción y generalmente son traídos al país por un periodo temporal. En Nueva Jersey, mis clientes que vienen con esos visas vienen para trabajar en landscaping, en construcción y en restaurantes. Esto nos lleva de vuelta al argumento: ¿estos trabajadores extranjeros están robando empleados estadounidenses? La respuesta es en absoluto. Según una investigación de Pew Research, más del 5% de todos los estadounidenses creen que los inmigrantes en su mayoría ocupen puestos de trabajo que los ciudadanos estadounidenses no quieren. Y es muy cierto. A menudo pasa que las habilidades que desean los empleadores y las que los solicitantes de empleo son diferentes, lo que lleva a un hueco que los trabajadores extranjeros pueden llenar. La mayoría de los trabajadores extranjeros que llegan a los Estados Unidos con visas H-2B pueden realizar trabajos en los que los ciudadanos estadounidenses no están interesados.
De hecho, al solicitar visas H-2B, los empleadores deben dar fe de que no hay trabajadores estadounidenses para ocupar estos puestos, lo que garantiza que los ciudadanos estadounidenses no compitan con trabajadores extranjeros por ninguna oportunidad laboral. Estos trabajadores extranjeros suelen tomar cualquier puesto sin mucho problema, porque ponen menos condiciones en sus horarios o lugares de trabajo. Aprovechan oportunidades que otros estadounidenses no aprovecharán. En estos casos, los trabajadores con visas H-2B suman a la fuerza laboral y ayudan a que la economía funcione sin problemas. Los dueños de negocios hacen uso de la lotería de visa H-2B para traer trabajadores temporales a los Estados Unidos para trabajos no agrícolas, y estos ayudan a la fuerza laboral y estimulan la industria y la economía. Hay 66,000 visas H-2B disponibles por año para trabajadores temporales no agrícolas. Existe una demanda tan alta de estos trabajadores, especialmente con la baja en la tasa de participación laboral, que hubo 98,000 empleadores compitiendo por las 33,000 visas disponibles en la segunda mitad del año fiscal 2021. Fue tal la demanda que el Departamento de Seguridad Nacional terminó agregando temporalmente 22,000 visas extra para ayudar a esta situación. Después de todo, para los empleadores que necesitan mano de obra para cubrir sus vacantes, estos trabajadores extranjeros pueden significar la diferencia entre mantener su negocio a flote o no. No hay duda de que los trabajadores extranjeros, tanto calificados como no calificados, son una parte vital de la fuerza laboral estadounidense. Sin inmigrantes, la economía sufriría mucho y se dañaría considerablemente. La pandemia tuvo consecuencias que nadie podría haber previsto, incluido la baja de la tasa de participación laboral y los millones de puestos vacantes sin cubrir. Pasando al siguiente tema de hoy, se debe abordar el grave asunto de las estrictas políticas de ICE que impiden que los inmigrantes detenidos busquen asesoría legal. Los inmigrantes en espera de deportación y los sospechosos de infracciones de visas, entrada ilegal o otras infracciones civiles de inmigración son detenidos por ICE según la ley de inmigración. Están recluidos en uno de los 214 centros de detención públicos y privados del sistema de detención de inmigrantes civiles del país hasta que finaliza el juicio. Después de eso, son deportados o liberados para continuar su camino hacia su estatus legal. El proceso parece sencillo, pero las fallas y políticas dentro del sistema de detención de ICE representan una amenaza para la vida y el bienestar de los inmigrantes detenidos. Uno de esos problemas es la falta de acceso o el acceso inadecuado a la ayuda legal para los inmigrantes en espera de juicio. Analizaremos la historia de la quinta enmienda y las violaciones de los derechos constitucionales y las implicaciones de tal injusticia. Imagínese usted es un inmigrante que no es ciudadano y que vive en los Estados Unidos, o un solicitante de asilo que ha migrado al país para razones de seguridad. Es arrestado por ICE por violar o ser sospechoso de violar la ley de inmigración y está encerrado en un centro de detención. A la espera del juicio, lo primero que debería hacer sería conectar a un abogado y comenzar a juntar sus documentación y pruebas para su caso. En un mundo ideal, se le otorgaría este derecho. Sin embargo, las instalaciones de detención de ICE representan un gran problema para la comunicación entre abogado y cliente. Esto se refleja en la gran cantidad de informes de organizaciones de derechos humanos y asociaciones legales que escuchan a los inmigrantes detenidos. Según la Constitución de los Estados Unidos, el derecho de una persona a obtener asesoramiento legal está protegido, incluso para los inmigrantes. Los sistemas telefónicos y de llamadas dentro de los centros de detención son motivo de preocupación. Principalmente la oportunidad de conectarse con un abogado se vuelve más difícil cuando los privilegios de llamadas son irregulares y a menudo se niegan. La calidad de la conexión telefónica es uno de esos problemas que se considera débil y dificulta tener una conversación clara. La duración de las llamadas es un problema considerable, ya que
quedan limitados a unos minutos, hasta 30 minutos en algunos casos, y si pierdes la conexión, no te dan otros 30 minutos. En tan poco tiempo es casi imposible discutir de manera eficaz temas que son tan importantes y que deben tener un gran impacto a las personas. Los abogados y detenidos han afirmado que sus llamadas a menudo se interrumpen sin previo aviso. Se rechaza la confidencialidad, factor clave en cualquier procedimiento judicial, ya que se controlan las llamadas telefónicas realizadas dentro o hacia los centros de detención. El no saber cuándo se podrá tener acceso a otra llamada es motivo de gran estrés y ansiedad a los detenidos, mientras que los abogados no están seguros de cómo proceder sin poder hablar correctamente con sus clientes. Además, los cargos por una llamada son costosos, según los detenidos, y a menudo ni siquiera pueden permitirse llamar a un abogado. Deberían tomarse medidas que garanticen que todas las personas, independientemente de su condición de inmigrantes, tengan las mismas oportunidades para el debido proceso. Otra dimensión de las prácticas desleales dentro de los centros de detención de ICE son las reuniones concertadas. Después del brote de COVID-19, se tomaron medidas estrictas para controlar la enfermedad viral que incluyen bloqueos. Eso significa que las reuniones en personas entre abogados e inmigrantes detenidas se detuvieron. A medida que la situación mejoró, las preocupaciones por el COVID-19 se usaron para prohibir las reuniones entre abogados y sus clientes. Tengo clientes que fueron detenidos por ICE, fueron puestos en cuarentena durante 2 semanas, lo que significa que no pude hablar con ellos, pero de alguna manera, durante la cuarentena, aún fueron presentados a la Corte de Inmigración por video. La frecuencia de las reuniones permitidas también es un factor importante. A veces a los abogados se les niega el permiso para ver a sus clientes a pesar de razones creíbles, o sus reuniones se retrasan injustamente. Esto demuestra ser significativamente perjudicial para el caso del detenido, ya que los avances no se transmiten y en general los inmigrantes en los centros de detención de ICE permanecen fuera de contacto. Cuando se aprueban las reuniones, no se garantiza el espacio ni la privacidad adecuada para el abogado y el cliente. Los espacios privados asignados se utilizan para detener a otras personas o no existen en muchos centros de detención de ICE. Esto deja a los abogados y detenidos para discutir detalles confidenciales y sensibles del caso con el riesgo de ser escuchados. El tema de los servicios de contacto insuficientes disponibles dentro de los centros de detención de ICE no es nuevo. De hecho, uno de los procedimientos legales más importantes relacionados con tales abusos de derechos humanos se remonta al 2018. En diciembre, la Fundación Estadounidense de Libertades Civiles del Sur de California y la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Facultad de Derechos de Stanford entablaron una demanda colectiva contra ICE y el operador del centro de detención privado Geo Group. Los motivos de este caso se basaron en las prácticas injustas dentro de los centros de detención de ICE que interfirieron con el acceso de los inmigrantes detenidos a un abogado. Una estadística que muestra la gravedad de estas interferencias dice que las personas detenidas con un abogado tienen 10 veces más probabilidades de ganar su caso de inmigración que aquellos sin abogados. Esto significa que las oportunidades de los inmigrantes detenidos que no pueden conseguir asistencia de un abogado bajan significativamente. 10 veces. Esta desventaja no solo se traduce en una detención prolongada dentro de instalaciones que no aptas para las personas. Para muchas, esto significa la separación permanente de sus seres queridos y familiares. Para otros, como los solicitantes de asilo que huyen de la persecución, esto podría ser una sentencia de muerte. En 2020 se realizó la campaña de justicia de inmigración, una iniciativa entre el Consejo Estadounidense de Inmigración y la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración y sus asociaciones a través del el paso inmigrante colaborativo.
Sus preocupaciones trataban con el derecho del detenido a ponerse en contacto a través del intercambio telefónico y reuniones en persona con sus abogados y otras personas. En agosto de 2020, los inmigrantes detenidos por ICE, ubicados en el centro de procedimiento del condado de Otero, presentaron una moción para un orden judicial preliminar contra las prácticas de ICE. En eventos más recientes, el 29 de octubre, el Consejo Estadounidense de Inmigración y 88 organizaciones proveedores de servicios legales enviaron una carta al secretario del Departamento de Seguridad Nacional. Su objetivo era resaltar este problema persistente que enfrentan los detenidos en manos de los centros de detención de ICE y la necesidad de una acción estricta. Las organizaciones legales como la ACLU, junto con los defensores de los derechos humanos, se han esforzado constantemente para garantizar al menos modos básicos de comunicación para los inmigrantes detenidos. También se consideró su derecho a permanecer en contacto no solo con un abogado, sino también con sus familiares, ya que el funcionamiento de muchos centros de detención victimiza la humanidad de los inmigrantes. Las llamadas, el correo, los correos electrónicos y las reuniones en persona que son obligatorias para que los inmigrantes en juicio reciban el debido proceso deben estar establecidos y protegidos por ley. Eso concluye nuestro video de hoy. Si le gustó la información que compartí aquí, considera darle me gusta y compártelo con personas que pueden encontrarlo útil. Además, envíe cualquier pregunta relacionada con la inmigración que tenga en los comentarios a continuación y haremos todo lo posible para brindarle una respuesta. Llámenos hoy si desea discutir su caso o necesita ayuda con su Green Card y le informaremos si podemos ayudar y cómo. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima. Manténgase saludable y seguro.